vamos a dejar a la Carola con el conflicto con lo indígena, origen y perspectiva histórica. Así que ahora, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hacer una revisión. De hecho, voy a hacer la presentación. Faltó algo importante en la presentación. Una tiene esos títulos y grados, ¿no es cierto? Que antes eran importantes a nivel nobiliario, ahora los sacamos a nivel de los grados. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que me gustaría compartir con ustedes es que yo soy mapuche también. Soy de madre y de abuela mapuche por mi linaje femenino y gaimán, quilaleo, y por el lado de mi padre, huinca, pero huinca rural. Entonces, lo de la interculturalidad y el trabajo en relación a lo intercultural es algo que me viene desde mis orígenes. Yo nací en Nueva Imperial. A los 5 años mis viejos migraron en esta diáspora mapuche. A los 5 años entré a estudiar al kinder, después de haber vivido en una comunidad indígena. El kinder fue fuerte el cambio. Y ahí me di cuenta que existían otras visiones, otras perspectivas, y me encontré con los chilenos de cuajo. Entonces, creo que la interculturalidad es algo en lo que yo no solamente creo, sino que es en algo con lo cual vivo, y entiendo que las identidades pueden ser múltiples. Y eso por ahí vamos a hablar, finalizando la charla, en relación a lo plurinacional y en relación a lo pluricultural. ¿Sí? Partimos entonces. Bueno, como lo comentaba Roberto, la charla se denomina Origen y Perspectiva Histórica, comprendiendo el conflicto con lo indígena, porque una de las primeras cosas que vamos a recalcar, ¿no es cierto?, es que esto no es un conflicto mapuche, no es un conflicto indígena, sino que es un conflicto, en este caso, que es interétnico por una parte, pero lo que es conflictivo es la noción de lo indígena. Y en este origen y perspectiva vamos a dar un origen historiográfico por una parte, pero también este origen me interesa que podamos conversar algunos elementos políticos que se van entrelazando para entender lo conflictivo, ¿no es cierto?, este caldo de cultivo que existe hoy día, a partir obviamente de los elementos que tienen que ver con las propias relaciones interétnicas que han existido. Entonces, les invito a que podamos avanzar un poco en la materia. Para contextualizarnos, en América Latina existen actualmente más o menos 522 pueblos indígenas, ya, y esto es súper importante. Se estima que al momento de la conquista peninsular, ¿no es cierto?, lo que se denominaba el Gran Abya Yala, que es toda América, existían alrededor de 2.000 a 2.500 pueblos indígenas. ¿Ya? Miren, ahí inmediatamente se pueden dar cuenta cuánto es lo que tenemos en la actualidad en relación a la gran diversidad que existía en América completa. Si pudiésemos como mirar esto, podríamos comentar que destacan 5 pueblos con varios millones de personas, como los quechua, los nahua, los aymara, los maya yucateco y quiché. Y 6 que tienen más o menos medio millón de habitantes. Y ahí tenemos el pueblo mapuche, el maya, quechequí, cachiquiquel, mam, mixteco y otomí. ¿Sí? Entonces, sí es importante comentar que dentro de la diversidad étnica y de pueblos indígenas, ¿no es cierto? El pueblo mapuche es uno de los pueblos más importantes también en materia de población, ¿ya? Y, entrando, les quiero comentar que en lo que tiene que el vocabulario que debiésemos utilizar cuando hablamos de pueblos indígenas es efectivamente hablar de pueblo indígena. El pueblo indígena es el que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 2007 de los pueblos indígenas, es el que tiene vida jurídica, autodeterminación y derechos en el convenio 169, por lo tanto es importante que hablemos de pueblo indígena y pueblo originario si nos queremos hacer una referencia, pero lo que tiene la importancia de lo que la ciudadanía y el derecho a lo que tiene que ver con actor político y jurídico, el término es pueblo indígena. Tratar de no utilizar la etnia, porque la etnia es mucho más allá que los pueblos indígenas, sino que tiene que ver con valores compartidos, costumbres que se reproducen de generación en generación, pero lo étnico es mucho más que lo indígena. De hecho, por ejemplo, hoy día tenemos mucho contacto étnico en Chile que tiene que ver con las migraciones. Entonces, eso es bien importante que cuando hablemos el vocabulario, sobre todo si estamos pensando en la Constitución, hay que denominar pueblo indígena, que es lo que tiene el ejercicio de la ciudadanía y los actores políticos que están asegurados también por los tratados internacionales y los convenios que Chile ha firmado en la materia. Ahora,
Bolivia, Guatemala y Belice destacan por ser los países donde los indígenas representan porcentajes más altos sobre la población total, con el 66,2% y el 39,9% y el 16,6% respectivamente. En cambio, hay países como El Salvador, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela que registran un bajo porcentaje de población indígena, entre el 0,2 a 2,3%. ¿Ya? No obstante, en la mayoría de los países latinoamericanos, la población indígena hoy va más o menos desde el 3% al 10% total de los ciudadanos y las ciudadanas. Para fijar más o menos un parámetro, el propio PNUD estima a la población indígena de América Latina en un 10% del total de los habitantes, que es más o menos lo que tiene Chile. Hoy día, según los censos oficiales que fueron elaborados entre el 2000 y el 2016, el total de población indígena identificada en América Latina es de más o menos 30 millones de personas que se consideren indígenas, ¿ya? Eso es lo que tenemos en América Latina. Algunos elementos importantes antes de entrar a hablar acerca del proceso más historiográfico, que me gustaría precisar y comentarles algunos elementos que tienen que ver con los censos y cómo se ha definido y se ha entendido lo indígena a partir de las cifras oficiales de los censos poblacionales de los distintos estados-nación. Entonces, las categorías de los censos y las preguntas que se utilizan para registrar la población indígena han sido bien dispares, ¿ya? Por lo que es necesario unificar criterios para tener cifras comparables alrededor de América Latina. Entonces, esos 30 millones que yo les decía, igual puede ser cuestionable porque tiene que ver con el tipo de pregunta que se hace en el censo. Entonces, hoy día no lo tenemos unificado. Por ejemplo, van preguntas que van desde la autoidentificación con una etnia indígena, como la última que utilizamos en el censo. ¿Se acuerdan que en el censo 2018 se preguntó a qué pueblo indígena usted pertenece? Y tenías, digamos, las alternativas que están de los pueblos indígenas que están reconocidos por la ley indígena, que es la ley 19.253, que es la ley indígena que rige hoy. Y tenías solo esas alternativas. En el censo anterior, en el censo del 2012, se preguntó con qué pueblo indígena tú te identificas. Entonces, desde la identificación a la pertenencia, claramente hay un trecho ahí, porque hay mucha población, ¿no es cierto?, en este caso es chileno y chilena, que se puede identificar con lo aymara, con lo licanantay, con lo quechua, ¿no es cierto?, con lo rapanui, con lo selknam, con lo yamana, con lo mapuche, pero en realidad no necesariamente pertenecen o son descendientes de los primeros habitantes de estos territorios. Entonces, ahí hay diferencia. E incluso en países como Perú, Bolivia, se pregunta si se habla la lengua, si usted habla la lengua indígena, entonces es indígena. Si no la habla, no. Y incluso en otros países, Venezuela, Colombia, se pregunta por el color o por la raza, ¿ya? Entonces, también esos 30 millones va a ser también bien cuestionable en ese sentido, lo que no va a invisibilizar que la población indígena en América Latina, ¿no es cierto?, es una población tremendamente importante en lo que tiene que ver con la cantidad, pero también desde el etos identitario, ¿ya? Ahora, entre comillas, les quiero comentar que la raza, para que ustedes sepan, y esto se lo digo como antropóloga, la raza no existe. En nuestra especie nosotros nos llamamos Homo sapiens sapiens, así se llama la especie. La idea es que venimos de los homínidos, existieron varios homínidos que poblaron el territorio y no existe la raza biológicamente, somos una única raza humana, no existe. En algún momento se trató de levantar el paradigma de las razas desde lo biológico, pero básicamente esos fueron paradigmas nazis, fascistas, que se situaron en el contexto de una Segunda Guerra Mundial. Entonces hoy día hablar de raza no opera, digamos, porque lo que existe es diversidad fenotípica, diversidad que tiene que ver con una interrelación entre la cultura y la modificación biológica, y eso tuvo que ver con los distintos asentamientos agroecológicos o ecológicos que fuimos teniendo los distintos humanos y humanas cuando nos fuimos asentando en los territorios. Por lo tanto, una de las cosas importantísimas que tenemos que decir es que la raza no existe, sin embargo, el racismo sí existe. ¿Ya? La raza no tiene ninguna evidencia, ¿ya?, antropológica física, ninguna. Pero sí las personas
¿no es cierto? Y los prejuicios y los estereotipos sí funcionan en relación a identificar a las distintas personas y sobre todo desde los pueblos indígenas en relación a su fenotipo, en relación a su color, en relación a su forma de ojos, de su pelo y de actuar de manera racista. Entonces, la raza no existe, sin embargo, el racismo sí existe. Entonces, bueno, en algunos otros países se cree, en algunos países se reconoce en los censos a las personas que creen tener ascendencia indígena, aunque no necesariamente esté registrada la población indígena. Entonces, como puede ser que mi tatarabuelo fue, entonces usted también es indígena. Entonces, ahí hay un tema de cómo los distintos estados-naciones han identificado lo indígena que no está saldado hoy día, pero que sí podríamos decir que podríamos ir al convenio 169 de la OIT, que estipula que los pueblos indígenas son los primeros descendientes o sea, los pueblos indígenas son los descendientes de los primeros habitantes de este territorio, ¿ya? Y eso va a ser bien interesante para poder mirar la retrospectiva que vamos a iniciar ahora, ¿sí? Ahora, les quiero contar que de esos 2.500 más o menos pueblos indígenas que existían a la llegada de los españoles a la conquista y posterior colonia, hoy día quedan alrededor del 90% de o sea, de la población que existía, ¿no es cierto? Quedó solo el 90% de la población nativa americana, ¿ya? Fue un genocidio como nunca hemos visto, un genocidio donde no solamente se mató, sino que se violaron todos los derechos humanos que en ese momento ni siquiera existían, pero resulta que los europeos se preguntaban si los indígenas tenían alma o no tenían alma, que fue una discusión acerca del buen nativo, y existió entonces un avallazamiento impresionante que lo que hizo fue desestructurar una estructura que existía al interior de América y cuando la llegada de los españoles esta estructura, ¿no es cierto?, sucumbe. Y ahí quizás contarle algunas cosas que siempre hemos pensado en relación a lo indígena, como que todos los indígenas son iguales, todos los pueblos indígenas son iguales, todos tienen la misma relación con la tierra, la misma relación con su entorno. Y yo les quiero decir que en realidad existía la diversidad de pueblos indígenas que existían en la Vía Yala, que es este continente, era tal que no necesariamente todos los pueblos indígenas se parecían. De hecho, tenemos los aztecas, tenemos los incas que formaron estados, imperios. Los mapuches, ¿por qué le dicen huinca a los extranjeros? ¿Por qué le decimos huinca? Viene de inca y que fue el primer enfrentamiento en relación al Tahuantinsuyo que trató de avanzar para este territorio chileno, que ahora es chileno, pero en ese momento era territorio mapuche del Gran Gualmapu, y a los primeros que hacen frente los mapuches, a los primeros que le hacemos frente es a los incas, y los dejamos llegar solamente hasta el río Maipo. Algunas de las cosas que hay, por ejemplo, está en el Cerro Chena, está el Pucará. Pucará significa en mapuche muchas piedras, pu es mucho, curá es piedra, pucará, y hasta ahí los dejamos pasar, ¿sí? Entonces, es bien interesante también ver que al interior de la diversidad indígena hay mucha diversidad étnica también, y que no todos los pueblos indígenas se relacionaron de la misma manera, ni que todo pachamamístico, muy, muy equilibrado, ¿no es cierto? Como tendemos a pensar con algunos acercamientos románticos y también muy esencialistas. De hecho, los aztecas tenían, en Mesoamérica, tenían clases sociales, existían esclavos, y de hecho no todos los aztecas tenían los mismos derechos políticos. Entonces, eso es un tema bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que va a cruzar a todos estos pueblos indígenas? ¿Qué es lo que los cruza? ¿Qué es lo que los hace que existan movimientos indígenas al día de hoy? Lo que va a cruzar a los pueblos indígenas es que todos, sin excepción, ¿no es cierto?, sufrieron una conquista y una colonización. Eso nos hace, digamos, ver una misma base para lograr entender desde dónde viene este devenir histórico y el conflicto que tenemos hoy día. Todos muy diversos, con distintas lenguas, con distintas economías, con distintas formas de ver el mundo, con distinta espiritualidad, pero todos y todas fueron cruzados por la colonización, ¿ya? Entonces, ese es un punto muy importante para poder entender lo que sigue.
Bueno, como dice la punta acá, cerca del 90% de la población nativa americana va a desaparecer por causa de las enfermedades, los malos tratos y las prácticas genocidas. A esto entonces se le empieza a sumar la desestructuración de una vida social, política, económica y religiosa, ¿no es cierto? En general, todo lo que tiene que ver con las propias culturas, lo que en muchos casos, por la imposición, ¿no es cierto?, de esta cultura dominante europea que llega, va a ser imposible que se siga reproduciendo la cultura en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, que existían antes de la conquista y de la colonización. Se estableció entonces con la llegada de los europeos una sociedad basada en la dominación del indio y en la usurpación de sus territorios. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener acá presentes tiene que ver con el territorio, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo ahí, de hecho son algunas de las demandas que hasta el día de hoy surgen. Entonces, y también parten los frentes de expansión, donde empiezan desde la colonia y la conquista, ¿no es cierto? Se empiezan a asentar lo que tiene que ver con las actividades extractivas en América Latina. Recuerden que en relación en general en América, recuerden que venir para acá era venir a hacerse la América. Y el extractivismo está estructurado en la base misma de la colonia, de la conquista y de la colonia, que heredamos hasta el día de hoy, porque el extractivismo, ¿no es cierto?, y hasta hacia dónde se llevaba todo lo que existía acá, se mandaba todo hacia Europa, a España, Inglaterra, y por ahí también hay algunos trueques con Holanda, bien interesante. Holanda se quedó con mucho oro. Claro, ahora son países desarrollados, pero bien interesante también desde dónde viene el desarrollo y de dónde sacaron las lucas para el desarrollo. Entonces van a haber frentes de expansión de agricultores, ganaderos, mineros, religiosos y civiles que tienden a impactar duramente en la población indígena. Y acá quiero hacer un alto, porque también les comentaba que vamos a revisar elementos que tienen que ver con lo político de las relaciones interétnicas, ¿ya? Y en ese sentido, con la instauración de las repúblicas, ¿sí? Cuando llega luego, después de la independencia y se instaura la república, los estados-naciones, ¿no es cierto?, las nacientes naciones con los distintas, ¿cómo se llama?, fronteras, los elementos de distintas fronteras y administrativas, lo que se va a instaurar ahí va a ser algo que es desde la política y de una mirada desde cómo se estructuran las relaciones de poder, de prestigio y de jerarquía, ¿no es cierto? Se va a tomar todo lo que vino desde la colonia y se va a establecer una relación con lo indígena, ¿sí? Donde cuando surgen los estados-naciones no va a desaparecer la opresión, sino que se reafirma un modelo de dominación y de discriminación que se va a reproducir en un continuo, y es aquí donde los conceptos de raza, de cultura y de clase social van a de alguna manera estar marcando y van a estar explicando cuál es la relación con el indio. De hecho, surge el indio, surge la figura de lo indio, ¿no es cierto? Y como la figura de lo indio en este continuo de raza, de cultura y de clase social, cuando miramos de manera interseccional, ¿no es cierto?, de manera interseccional, lo indio va a ser lo peor de la raza, va a ser lo peor de la cultura y va a ser obviamente lo más empobrecido en relación a la clase social. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es que esa condición indígena de lo indio va a ocupar lo último en la escala social, en lo cual se va a construir una nación, en este caso una nación chilena, que va a construir su identidad en oposición a todo lo que no quiere ser. Por lo tanto, esta identidad en oposición se va a construir en relación a negar lo indígena, lo indio, ¿ya? Les quiero contar una cosa, como dato, y esto es un dato historiográfico, a América solo cruzaron 3.000 mujeres en el periodo de la colonia. Está contado porque quien autorizaba los cruces desde España hacia acá en el barco era el propio rey de España, y autorizaba a quienes venían para acá. Y resulta que a América cruzaron 3.000 mujeres. ¿Qué quiero decir con esto?
que de alguna manera lo indígena no solamente se cruza la raza, la cultura y la clase social, sino que también hay un elemento de género fundamental que se va a instaurar en negar a tu madre indígena. Lo criollo, ¿no es cierto? La creciente nación chilena o la República Chilena no se va a poder reproducir incluso biológicamente sin la existencia de las madres indígenas. Y eso es algo que hasta hoy día heredamos, por lo tanto podemos decir que las mujeres indígenas además son más discriminadas y de hecho hay un texto que les recomiendo que se llama, un texto de Marisol de la Cadena que se llama Las mujeres son más indias, ¿sí? Porque en este entramado de desigualdad, podríamos decir, no solamente está la raza, la cultura, sino que además el género y del género olvidado. Recuerden que también nosotros somos un país donde no solo la madre indígena es la invisibilizada, ¿no es cierto?, sino que también ahí conectándome con la colega Sonia Montesinos, somos un país de madres y guachos, donde el guacho, digamos, el padre está desaparecido y no reconoce esta paternidad. Y hay un tema ahí con el sistema patriarcal, ¿no es cierto?, que se quiebra y que tiene una cuando se mira al espejo, digamos, te entrega una imagen que no es la que este país ha querido construir. Es muy interesante esto desde lo político, porque obviamente este continuo entre raza, cultura y clase lo que va a ser una subordinación política de los sujetos y de las sujetas. Entonces, esa subordinación política va a hacer que no se reconozca ciudadanía, va a hacer que no se reconozca hasta hoy día una autodeterminación y va a hacer que no se reconozcan como sujetos y sujetas de derecho. Y eso va a ser muy importante porque eso tiene que ver mucho con esta construcción. La política también tiene que ver mucho con la identidad. Son elementos que están muy relacionados. Entonces, se va a situar al indio en el último lugar de un escalafón social, siendo discriminado por su color de piel, y ahí tenemos la morenitud, ¿no es cierto?, o los rasgos fenotípicos, por los patrones culturales asociados a su propia existencia, toda la cultura indígena, y además situado lo más bajo en los niveles de pobreza, porque una de las estrategias que vamos a ver en un ratito más, de dominación, no solamente fue una estrategia de dominación por las armas, que así lo fue, violenta, ¿no es cierto?, y genocida, sino que además fue una estrategia de dominación, de empobrecimiento a la cultura indígena, a las culturas indígenas en este territorio, pero particularmente a los mapuche. Particularmente a nosotros los mapuches, una estrategia de dominación fue empobrecernos y hacernos pasar de sociedades ricas en bienes, ¿no es cierto? Y también, obviamente, ricas en lo político, que vamos a comentar también, pero ricas en lo que tiene que ver con ganadero, con ganadería, de hecho, la sociedad mapuche en el siglo XVII, XVIII y XIX fueron sociedades ganaderas. Hoy día, después del siglo XIX, después de la pacificación de la Araucanía, se instala la agricultura de subsistencia y se transforma a la sociedad mapuche en una sociedad de campesinos pobres, ¿sí? Y eso nunca había sido así anteriormente. Entonces, esta categoría de indio se establece en la colonia. Es muy importante que sepamos dónde se establece, obviamente en la colonia, como una categoría que es generalizante y que va a englobar a los distintos pueblos como mejor medida para su administración colonial. Todo lo que no era hispano era indio. Y todos los indios en un mismo saco, entonces esto fue lo indio, y obviamente la diversidad y las diferencias no fue un elemento fundamental, sino que todo esto fue indio con menos valor, con menos importancia. Entonces, esta categoría de género, tal como les comentaba acá, les pongo acá, genérica se dotó de diferentes contenidos que son base de los distintos estereotipos y discriminatorios que se levantan sobre los indios, tales como ser atrasados, sucios, borrachos. El tema del tema de los borrachos cruzó el siglo XX, lo mapuche y borracho flojo, y hoy día, ¿no es cierto?, además terrorista. Y todos los pueblos indígenas, y particularmente el pueblo mapuche, fue pensado y repensado desde la nación, de esta
joven nación chilena, ¿no es cierto? Que si es que tiene 200 años, el pueblo mapuche tiene 15.000 años, de hecho Monteverde sitúa que es es el sitio arqueológico más antiguo que tenemos acá en Chile y es más antiguo en realidad en América, sitúa los primeros, digamos, la construcción de cultura y proto-mapuche, así se llamó, hace 15.000 años. La mapuche como conocemos hoy día, la que conocemos hoy día o alcanzamos a conocer hoy día, tiene 4.000 años de existencia. 4.000 años de existencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una sociedad y de una identidad y una cultura establecida, hay que tener ojo cuando hablamos desde los chilenos, que con suerte tiene 200 años. Y va a transformar entonces a los indígenas como salvajes primitivos. Entonces, raza, cultura, clase, género, invisibilizar las mujeres y las mujeres indígenas, que además muchas veces fueron madres porque fueron violadas, porque fueron secuestradas, ¿no es cierto? No de la mejor forma, sino que con un montón de violencia de género además, en salvajes primitivos. Entonces, este punto era importante que pudiésemos conversarlo en relación a cómo entonces esa figura de salvaje primitivo y cómo eso salvaje primitivo después va a ser entendido a partir de los derechos políticos, ¿no es cierto? Los salvajes primitivos no deberían o no debiesen tener derechos políticos. Entonces ahí se establece, ¿no es cierto?, este continuo de discriminación. Eso como en relación a otro pelo de la sopa en relación a lo político. Les quiero contar entonces ahora algo que tiene que ver con la historia política del conflicto con lo indígena. Y esto particularmente lo vamos a ir situando con lo mapuche, que es lo que nos convoca, lo que nos convoca más grande hoy día poder conversar eso. La corona española, ¿no es cierto? La corona española llega a Chile y básicamente acá lo que hay es una capitanía general. A diferencia del Virreinato del Perú, que está en Perú, el Virreinato Nueva España, que está en México, donde lo que se crea ahí es un orden, ¿no es cierto?, español, con clases sociales y con mucha cultura también, muy asociado a elementos que son de gestión administrativa, donde vienen todas las instituciones españolas se van a situar en los virreinatos, ¿ya? Pero resulta que Chile tiene otra lógica. Chile fue una capitanía general, el reino de Chile fue una capitanía general. Las capitanías generales surgían de la administración española, de la corona española, en los espacios donde existían territorios donde todavía no había sido posible, ¿no es cierto?, colonizar y conquistar. Entonces, como acá estaban los indios salvajes por las armas, ¿no es cierto?, y no pudieron de alguna manera conquistar y después una colonia, existió una relación con la corona española que en una primera instancia se llamó, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan del colegio, pero se llamó la guerra ofensiva y después la guerra defensiva. La cosa es que finalmente la corona española termina, y lo voy a decir de una manera muy chilena, termina tirando la esponja con la relación con lo mapuche. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? ¿Y por qué tengo ahí el Parlamento de Quilín de 1641? Porque después de una historia de conflicto, una historia de lucha, donde tampoco, donde tampoco las propias comunidades indígenas mapuche estaban necesariamente de acuerdo, donde había conflicto también entre los mapuche, porque aquí hay diferencias que son interétnicas entre lo español, ibérico y lo mapuche, pero también hay diferencias intraétnicas al interior de los distintos grupos mapuches. Lo mapuche es muy diverso hasta hoy día, por eso es que se escapa un poco de la política tradicional huinca comprender la lógica política mapuche, porque es otra lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? España va a llegar un momento en que la corona española dice, en realidad no podemos seguir acá, y se establece a partir del Parlamento de Quilín, y la corona española reconoce la soberanía, y esto es muy importante, reconoce la soberanía desde, en el Parlamento de Quilín, se reconoce la soberanía desde el río Biobío, la ribera sur del río Biobío, hasta más o menos el Golfo de Reloncaví.
Y de 1641 hasta la independencia de Chile, el gran territorio mapuche, Wallmapu, fue un territorio soberano, autodeterminado, ¿no es cierto?, con autogobierno y que mantuvo relaciones de igual a igual con la corona española. Y eso es muy importante poder entender. Y para que se dan cuenta, la corona española, después de tanto relaciones, logró entender que para poder establecer pactos y acuerdos con las distintas entidades mapuches, con las distintas identidades mapuches, con los distintos Iyarrehue, Butalmapu que existen, que son las distintas estructuras administrativas políticas mapuches, se dio cuenta que la única manera era el parlamento. Entonces, existieron alrededor de 100 parlamentos en la historia con los mapuches, con el pueblo mapuche, 100 parlamentos más o menos, y duraban meses. No era así que nos pusimos de acuerdo hoy día, era con alta diplomacia mapuche. Y esto es algo que yo quiero comentarlo, o sea, el pueblo mapuche, esta lógica que se nos instaló de lo salvaje, de lo primitivo, ¿no es cierto?, de lo indio, irracional, era totalmente contraria a la sociedad que desde la antropología le decimos civilizada, que pasa de la barbarie a la civilización, con una alta diplomacia, ¿no es cierto? Incluso para poder pasar de la ribera del río Biobío hacia el sur, existían loncos que resguardaban el territorio, y para que los españoles pasaran para allá había que solicitar salvoconductos. Casi había que solicitar visas. ¿Les suena como similar hoy día con los cordones sanitarios? Bueno, eso existió y fueron relaciones donde la importancia que tuvo España acá es que reconoció la soberanía del Gran Wallmapu, que es el gran territorio mapuche. Y eso se pactó en el Parlamento de Quilín de 1641, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy empezando acá a dibujar? Que el conflicto que durante mucho tiempo nosotros pensamos y dijimos, malditos españoles que llegaron, efectivamente fue así, se quiebra todo lo que existe, ¿no es cierto?, a partir de la colonia y la conquista, pero hubo un momento donde estas dos sociedades van a comprenderse y van a entenderse como iguales. Por lo tanto, lo que estamos heredando hoy día del conflicto con lo indígena y con los mapuches de manera particular tiene que ver con la República Chilena y con el Estado-Nación chileno, ¿sí? No con los españoles y las españolas, sino que tiene que ver, lamentablemente, con la construcción de esta república, ¿no es cierto?, que cuando se mira al espejo, ve un espejo quebrado, donde lo indígena es algo que le molesta, que no quiere reconocer, ¿no es cierto?, porque está todavía esta lógica de los bárbaros. Bueno, contarles entonces que cuando Chile se independiza, y antes las guerras, en las distintas combates que existieron para la independencia chilena, existieron caciques mapuches, toquis mapuches que pelearon en general por los realistas españoles, porque lo que estaban haciendo también era defender su territorio, porque no sabían qué es lo que se venía con los chilenos. Bueno, hubieran sabido, o sea, o algo sabían, digamos. Entonces, y las historias que se leyeron, como por ejemplo los desde Villalobos, Barros Arana, que han distorsionado mucho esto, y que son los que leímos cuando estábamos en el colegio, es que los mapuches traidores, que estaban de acuerdo con los españoles, ¿no es cierto?, se nos puso de esa lógica, desde esa perspectiva. Y en realidad lo que estaban haciendo algunas identidades mapuches, porque tampoco fueron todas, era defender su autodeterminación y su soberanía, que estaba dada por el Parlamento de Quilín. Entonces es muy interesante entender cómo se nos ha contado la historia desde una manera totalmente distorsionada, ¿ya? Bueno, finalmente se declara la independencia y se parlamenta con el pueblo mapuche. En 1825 hay un parlamento y un tratado denominado el Tratado de Tapigüe. En ese parlamento, la reciente y joven nación chilena le reconoce otra vez autodeterminación y autogobierno al pueblo mapuche en los términos muy similares al Parlamento de Quilín de 1641, ¿sí? Entonces, eso es importante que
¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? ¿Por qué si existe esta autodeterminación, este reconocimiento de la autonomía mapuche, que es lo que siguió pasando en nuestra historia? ¿Ya? Y esto no solamente pasa en Chile, sino que pasa en general en los distintos estados-naciones latinoamericanos. Entonces, como dice acá, con la consolidación de los estados-naciones, es con esta consolidación que tendrá efecto en el siglo XIX, donde comienza el periodo de mayor virulencia con respecto a los pueblos indígenas. Entonces, lamentablemente, es con el surgimiento de los estados-naciones donde los pueblos indígenas terminan de perder, y los mapuches terminan de perder su soberanía. Desde 1850 más o menos en adelante, las repúblicas recién constituidas comenzaron a presionar por ocupar las últimas fronteras, argumentando la necesidad de civilizar a la población, pacificarla y entregarle las herramientas necesarias para que dejaran de ser indios, ¿no? Entonces, dejaran de ser indios y dejaran de ser civilizados de estas nuevas naciones. Bueno, el Tratado de Tapigüe fue desconocido unilateralmente por el Estado de Chile en 1866. ¿Ya? 1866, al dictar una ley que declaraba, como propiedad fiscal todas las tierras ubicadas al sur del Biobío. Años después, se declara en 1866, se desconoce de manera unilateralmente, por eso que suena tanto Tapigüe, por eso que es importante que lo tengamos como en la memoria mucho más reciente, porque lo que el pueblo mapuche también hoy día reivindica tiene que ver con el reconocimiento de la vigencia de ese tratado, ¿no es cierto? Y que es, en este caso, no con la corona española, es con Chile. Bueno, entonces, años después vendría la ocupación militar de la Araucanía, lo que se llamó el proceso de pacificación de la Araucanía, el llamado proceso de erradicación indígena, la colonización en las tierras usurpadas por chilenos y extranjeros, los intentos de completa asimilación cultural y la extensa crónica de los abusos que fueron sometidas las comunidades mapuches. 3 puntos importantes aquí. Pacificación de la Araucanía por las armas. El mismo ejército que venía de haber luchado y haber ganado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana pasa directamente a someter al pueblo mapuche por las armas, ¿ya? Existen distintos combates, todavía está en la memoria los pureninos en Tucapel, hay distintos combates que fueron más recientes, que fueron en 1869, y resulta que lo que va a pasar ahí, entonces, que esta pacificación de la Araucanía lo que hace es, por contingentes militares, ¿no es cierto?, tomar todas las tierras al sur del Biobío que estaban reconocidas como mapuches, ¿no es cierto?, y incorporarlas al Estado-Nación chileno. Se crea ahí también el Ministerio de Tierras y Colonización, que hoy día es el Ministerio de Bienes Nacionales, y bueno, se producen otra vez los genocidios tremendos, y además de la pacificación de la Araucanía por las armas, se genera, ¿qué es lo que ocurre con las tierras mapuches? Se va a reconocer a partir de leyes también, se va a reconocer y todas las tierras mapuches pasan a entrar al Estado chileno, vuelvo a decir, por las armas y de manera sangrienta, sangrienta. Mis tatarabuelos cuentan cómo llegaron los chilenos incendiándolo todo, matando niños, niñas, así, terrible, una guerra sangre fría horrible. Y además se les redujo, y de ahí viene la noción de la reducción indígena, ¿ya? De hecho, por ejemplo, mi abuela todavía murió hace un par de años, decía la reducción. Nosotros, nunca nos dijo comunidad indígena, decía nosotros los de la reducción. Después, con el tiempo, yo estudié esto y me di cuenta por qué decía la reducción indígena, porque claramente lo que se hizo fue entregar títulos de dominio, títulos de merced a los loncos con sus familias, reduciendo el territorio, ¿no es cierto? Y se le entregaba la tierra, eso quedó escrito y todo el territorio, ¿no es cierto?, quedó, y ahí aparecieron las reducciones indígenas, o lo que hoy día conocemos como comunidad indígena. Se redujo con un título de merced y que se le dio ese título en ese momento al lonco de la comunidad. Por otro lado,
esta idea, por eso que era importante ver la idea de lo indio, la idea de lo indio y de lo indígena, de lo bárbaro, de lo salvaje, tuvo muy detrás de la oligarquía chilena en el sentido de que había que deshacerse de esa memoria histórica salvaje, indígena. Lo indígena tenía que desaparecer. Y es ahí donde el Estado chileno genera programas de migración, donde Vicente Pérez Rosales, quizás les suena, ¿no es cierto?, como ministro de Migración, genera diversos convenios con Europa para ofrecer a distintos países que viniesen a la Araucanía a poblarla, a civilizarla. Y desde ahí viene la idea de mejorar la raza. ¿Han escuchado ese término que vamos a mejorar la raza? Pues bien, viene de ahí. Y resulta que es ahí donde llegan colonos alemanes, italianos, holandeses, suizos. Básicamente esos son los que más llegan, no los españoles, porque recuerden que no se quería nada con lo español, porque además se mira a la Europa más civilizada, a la Europa más blanca, y eso es lo que ocurre. ¿Y qué va a ocurrir? Aparecen otros actores aquí, aparecen los colonos y las colonas europeas que se les entrega la tierra. Y aquí esto es algo, si alguno de ustedes desciende de aquellos colonos que llegaron, no, les tengo que decir que sus tatarabuelos que llegaron con una mano adelante y con una mano atrás, y acá el Estado chileno les entregó tierras que eran usurpadas al pueblo mapuche, les entregó ganado usurpado al pueblo mapuche, y les entregó además estipendios y también, ¿cómo se llama?, distintos subsidios. Todo para que se instalaran. Y esa es la historia de por qué, además, entre medio de las reducciones indígenas mapuches, hoy día tenemos distintos descendientes de colonos. ¿Qué hace un Luchinger? Bueno, son descendientes de estos colonos que llegaron. Bueno, esto básicamente tiene que ver, ya se los comenté, tiene que ver con que donde comienza entonces un fuerte proceso de desarticulación, ya el pueblo mapuche es reducido, ¿no es cierto? Un fuerte proceso de desarticulación cultural que va asociado a la usurpación de las tierras, a la imposición del castellano, por eso el mapuzungún hoy día es una lengua que si bien está viva, pero tenemos muy pocos hablantes. Hablar mapuzungún para las generaciones anteriores era es un estigma, y los mapuches dejaron de enseñarle a sus hijos porque en realidad se hizo como para protegerlo, para que aprendieran el idioma huinque, fueran menos discriminados. La eliminación de las autoridades nativas, la imposición de las creencias externas, generalmente católica o protestante, todo enmarcado en una dura explotación económica de los territorios. Entonces así los pueblos indígenas reaccionarán a los ataques, pero terminarán sucumbiendo a las presiones estatales. Llegamos al siglo XX, donde será una etapa de rearticulación y de repliegue, no obstante nunca se dejó de manifestar los deseos de recuperar lo usurpado. Bueno, muchos estados-naciones reconocerán en esta etapa legalmente la propiedad indígena, en Chile las reducciones indígenas, y se establecerán estatutos que regularán la convivencia. No obstante, se continúan reproduciendo los estereotipos y las presiones etnocidas. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX, una de las ideas básicas, que no solamente ocurre en el Estado-nación chileno, sino que también en Argentina, en Uruguay, en otras naciones, la idea básica es que los indios están todos muertos y su presencia actual es vista como un arcaísmo, como algo que es lejano de nuestra historia y que queremos olvidar, que a lo más genera un sentimiento de identidad y de distinción que se levanta como un pasado glorioso, lógica lautarina, por ejemplo, guerrero, romántico y hasta ecológico. Todos estos estereotipos seguirán reproduciéndose hasta el día de hoy. Y aquí es interesante porque acá se conecta, acá está toda la tesis de los negacionistas, como siendo, por ejemplo, Villalobos, el tatita a la cabeza, donde dice que los mapuches no existen, que es un invento, que en realidad no eran mapuches, sino que eran araucanos, que los araucanos ya no existen. Por ahí también tenemos a Guillaume Bocara, que está en la misma lógica, que dice que en realidad los mapuches no existen, que eran reche, y que después, por procesos de etnogénesis, hoy día son mapuches, pero que en realidad no son los mismos que eran antes. ¿Ya?
Bueno, en esta época además se producirá una fuerte migración del campo a la ciudad. Siglo XX, imagínense reducciones mapuches con el terreno reducido y empiezan obviamente las familias a crecer y va a existir el campo en este momento y las reducciones mapuches no van a soportar, ¿no es cierto?, poder mantener a toda la población mapuche. Por eso también empieza la diáspora mapuche. Y empieza esta diáspora con la migración campo-ciudad que se da muy fuerte desde 1940 hasta 1960, ¿ya? Especialmente relacionada con la pérdida de las tierras y la extrema situación de pobreza de las zonas indígenas. ¿Quiénes llegan acá a las zonas urbanas, a las ciudades? Aparecen las nanas mapuches, trabajadora de casa particular, diríamos hoy día, pero aparecen el servicio doméstico mapuche, aparecen también los panaderos mapuches, ¿no es cierto? Y aparecen los cordones de migración indígena que y que también van a engrosar los cordones pobres, digamos, de población no indígena, pero sí de población de clase social más pobre chilena. Y van a, digamos, a convivir en la periferia de la ciudad. Ahora, teniendo eso claro, además de eso, voy a avanzar harto, porque si no, de verdad que deberíamos estar toda la noche, como les comentaba, en la década de los 70 y en plena dictadura militar, en 1974, de hecho, existe un decreto ley, que es el decreto ley 701, que seguramente quienes conocen más el tema del fortalecimiento forestal lo conocerán, pero en lo que tiene que ver con el decreto ley 701, tuvo un impacto fundamental en las tierras mapuches que aún quedaban, porque resulta que ese decreto, teniendo a Ponce Lerú a la cabeza de la Corfo, lo que hace es que va a entregarle subsidios a las forestales, subsidios que hasta hoy día están, por si acaso, y que además va a poner más presiones, es un subsidio por plantar árboles que tiene que ver con el fomento forestal y maderero del país. Entonces es un subsidio donde también va a empezar a presionar el bosque nativo por una parte, pero también empieza a presionar las reducciones, las comunidades mapuches y empieza entonces a enquistarse, además, entre medio sobre todo de provincias del Biobío y ciertas provincias de la Araucanía, las forestales conviviendo y coexistiendo con el pueblo mapuche. Y esto fue así de manera, creció mucho, ¿no es cierto?, a partir del fomento del Estado, un Estado que estaba, ¿no es cierto?, bajo la dictadura militar, y va a poner más presión todavía. Esa presión es la que estamos viendo hoy día, pero esa es la historia de por qué las forestales con el conflicto mapuche y por qué las forestales están entre medio, ¿no es cierto?, de las comunidades y que también les usurparon terrenos y territorios que ya no solamente eran ancestrales, sino que territorios que estaban dadas por los títulos de merced, digamos, de las propias reducciones. Entonces acá tenemos además otros atropellos más modernos. Hasta ahí podríamos encontrar otro hito importante en los años 90, ¿sí? Y en los años 90, ¿por qué? Dos cosas se vinculan. Uno, la vuelta a la democracia, y segundo, el aniversario de los 500 años del descubrimiento de América. Entonces, acá va a venir una nueva fuerza al movimiento indígena, al mapuche particular, a partir de la década de los 90. Bueno, se empieza a rearticular en la década de los 90, hay una rearticulación, consecuencia de este movimiento indígena a nivel latinoamericano, panindígena, hay un reconocimiento mayor que tendrá sus especificaciones en cada país, pero que fundamentalmente luchará por la restitución de las tierras. Eso es como algo fundamental, ¿no es cierto? Si hemos visto desde la pacificación de la Araucanía, por ejemplo, la importancia entonces del territorio. Bueno, en Chile, emblemático el Consejo de Todas las Tierras, con Neuquén Wilcamán a la cabeza en el año 1992. ¿Qué cosas más estaban a partir de esa demanda por la tierra? Por la igualdad de derechos, por una educación intercultural bilingüe, por subsidios a actividades productivas. Recordemos que el pueblo mapuche está fuertemente
empobrecido, campesinos pobres, y en suma, por un mayor reconocimiento de la existencia y la autonomía y la libre determinación. Vuelta a la democracia, 164 años después de Tapigüe, ¿ya? Se formaliza un nuevo acuerdo, y ahí aparece en la escena Patricio Aylwin, la vuelta a la democracia, entonces candidato, ¿no es cierto?, y luego presidente de Chile, y ahí otro hito importante tiene que ver con las paces de Nueva Imperial, o el Tratado de Nueva Imperial, el Parlamento de Nueva Imperial en 1989. Quienes no conocen Nueva Imperial, está de Temuco hacia la costa. Entonces, 164 años después de Tapigüe, se formaliza un nuevo acuerdo, esta vez entre Patricio Aylwin, que era un candidato Patricio Aylwin, y luego presidente de Chile, y un nutrido y representativo elenco de dirigentes indígenas, principalmente mapuches, realizado en Nueva Imperial en 1989. Todavía existen, todavía se recuerda, ¿no es cierto?, desde 1989, donde existe, a partir de los dirigentes del pueblo mapuche, una voluntad política por el restablecimiento de la democracia en Chile, y así se entendió desde esa lógica, ¿no? Desde esa lógica, y donde el pueblo mapuche pasa a integrar, digamos, las fuerzas políticas también para recobrar la democracia. Ahí hay un acuerdo político, y es muy importante porque lo que hemos visto a partir de ahí es que ese acuerdo político se quiebra, y hay un sinnúmero también de traiciones que ha hecho el Estado a partir de ese acuerdo político de 1989. José Bengoa tuvo mucho que ver también ahí en el trabajo de mediación, y muchos dirigentes que han sido emblemáticos, ¿no es cierto? Bueno, se firma un acta de compromiso, se firma por las organizaciones indígenas y por el candidato en ese entonces, donde las organizaciones se van a comprometer a apoyar el gobierno del presidente Aylwin en sus esfuerzos por democratizar el país y a canalizar sus legítimas demandas de aspiraciones de justicia frente a los graves problemas que afectan a los pueblos indígenas a través de las instancias y mecanismos de participación que serán creados por el futuro gobierno. ¿Sí? Bueno, Aylwin cumple al menos dos cosas importantes. Se compromete, cumple dos, y una que hasta hoy día no pasa nada. La primera, la que cumple básicamente es la ley indígena, un reconocimiento de la ley indígena, que existe una ley, que hoy día es la ley 19.253. A partir de la ley se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conocida como CONADI, y además se crea una Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI también, que terminan con un documento que se llamó Verdad Histórica y Reconocimiento y Justicia de los Pueblos Indígenas. Dentro del acuerdo de Imperial también estaba el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Ese reconocimiento no se llevó a cabo hasta el día de hoy, cuando Aylwin lo somete, digamos, y no tuvo una férrea resistencia en la derecha. Y de ahí eso quedó durmiendo, ya quedado dormido, y ahora lo estamos revitalizando, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de construir una nueva constitución democrática y con todo lo que estamos viviendo hoy día en el país. ¿Ya? El reconocimiento constitucional es noventero, es de los años 90. Hoy día el tema no es reconocer a los pueblos indígenas en una constitución, sino que eso ya es anacrónico. Lo que hay que hacer, lo que hay que sentar hoy día en las bases de una nueva constitución es comprender a el Estado como un Estado plurinacional y pluricultural. Entonces, ya no sigamos hablando del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sino que esto es que el propio Estado sea plurinacional. Y es bien distinto a solo reconocer que los pueblos indígenas existen, sino que lo que estamos diciendo con lo plurinacional es que en la constitución misma de las bases, ¿no es cierto?, de la nación chilena existen otras naciones como los pueblos indígenas. Esa es la diferencia. Bueno, algo un poco más moderno, durante la administración de Eduardo Frei, las relaciones con el mundo mapuche se fueron conflictuando hasta culminar con un quiebre profundo, y ahí vino Ralco, ¿ya? Hasta culminar con un quiebre profundo con ocasión de la decisión del gobierno de construir la represa hidroeléctrica de Ralco en territorios pehuenches del Alto Biobío.
un quiebre fundamental, institucional, yo debería decir, una de las primeras traiciones hacia el pueblo mapuche, que sí había sumado las voluntades políticas para recobrar la democracia. Desde entonces, desde ese quiebre, ningún gobierno ha logrado establecer un acuerdo sustantivo con una representación amplia del pueblo mapuche, hasta hoy día. Hoy día vemos cómo existe criminalización de las demandas indígenas mapuche, una militarización de la Araucanía y ciertas provincias también del Biobío. Los mapuches pasan a ser terroristas y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se ha asesinado a sangre fría. Hay montajes, como el montaje de la Operación Huracán, ¿no es cierto?, y otros, Peñi y Lamien en realidad, que están pagando como presos políticos, digamos, esto de no reconocimiento y toda esta historicidad de comprender a lo indígena, ¿no es cierto?, desde lo bárbaro, desde lo peor que puede existir, ¿no es cierto? Por lo tanto, todavía desde una mirada desde la nación chilena o desde el Estado chileno, ¿no es cierto?, está este conflicto con lo indígena. Donde hemos tenido, ¿no es cierto?, asesinatos jóvenes mapuches, donde uno de los últimos emblemáticos fue Catrillanca. Estimados, estimadas, eso más o menos les quería contar hoy día. Está la presentación. Están por ahí, que yo no los vi nunca. Es que está la presentación. Ya, la vamos a sacar. Sí. Sí, me encantó la presentación. Ahí sí, ahí aparecimos todos. Yo sé que podemos quedar para adentro porque es mucha información, pero es muy importante tener claro el proceso histórico y político que se fue dando. Entonces, ahora podemos, o sea, con estos elementos que quizás les entregué en la discusión, podamos abrir alguna conversación que les interese en relación a las preguntas. Carola, primero que todo, sinceramente agradecerte porque ha sido un relato cronológico, histórico, por lo menos para mí, yo creo que comparto con el resto de los asistentes, impresionante. O sea, que hayas logrado sintetizar esta historia cruel y de dominio de los pueblos indígenas de nuestro país de una manera tan sucinta, pero al mismo tiempo tan clara. O sea, yo creo que he aprendido muchísimo, clarifiqué temas que ni siquiera que no tenía resueltos, muchos de ellos ni siquiera estado. Pero creo que estas charlas permiten comprender cuál es la lógica que está detrás hoy día de la lucha del pueblo mapuche y por qué es tan importante su participación tanto en este nuevo Chile que pensamos construir y cuáles son los orígenes de los conflictos. Es realmente impresionante, yo creo, compartir. Que tenga una preguntita por acá. Sí, si quieren hacer preguntas o reflexionar. No, sí. Vamos a leer una que tengo acá de la Pelu. Sí. Dice, ¿cómo resolvemos la problemática actual sobre el conflicto mapuche? Considerando que las dos vías que actualmente determinan su postura, una institucional que adscribe a lo plurinacional y otra rupturista que desea la autonomía sin supeditación del Estado chileno. Mira, no hay una receta necesariamente, pero yo lo que voy a hablar tiene que ver un poco con mi perspectiva y lo que tiene que ver con, lo primero que hay que comprender que este es un profundo conflicto político. ¿Ya? Eso es lo primero. Aquí no es un conflicto de unas tierras más, de unas tierras menos, de unos camiones que se queman. No, es un conflicto político, ¿ya? Y que hay que resolverlo de esa manera. Teniendo claro que esto es un conflicto político, las formas de relacionar la política, que es como se mueve el poder en una comunidad, ¿no es cierto? Política como
la nación chilena y las otras, con las relaciones étnicas, en este caso que tiene con los mapuches, lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona la política mapuche, ¿ya? Y eso hoy día el Estado chileno no tiene idea, está perdido. Y les quiero decir, o sea, no es solamente la derecha, sino que también son las izquierdas. Este ha sido un tema que ha sido transversal a una clase política que no sabe. Entonces, ¿cuál es la lógica? Esto es muy importante que ustedes sepan. Lo mapuche no es un liderazgo ni es una política que es vertical, sino que es horizontal y que está asociada a los distintos territorios. El lonco del lado manda lo mismo que el lonco del otro lado, pero en su territorio, y él no puede decidir por los demás. Por lo tanto, la lógica de los parlamentos, y aquí donde hay que aprender desde la historia, es que tenemos que en este momento sentarnos a conversar con toda la diversidad mapuche. Aquí no se puede elegir. ¿Y eso significará juntarnos con 150, 130, 200 dirigentes mapuche? Sí. ¿Ya? Lo que no cuadra en la lógica winca chilena es que acá existe un presidente que tiene ministros, ¿no es cierto?, que manda de manera vertical, entonces este presidente busca y dice, ¿dónde está el presidente de los mapuches para poder contactarme, para poder resolver los problemas? No es así. Por lo tanto, eso es lo primero. Y hay que sentar en la mesa a todos los sectores. Y esto también es otro tema importante. El pueblo mapuche no es un pueblo que piensa todo igual, también es diverso. No es un regimiento, no es que porque seamos mapuches vamos a estar de acuerdo con todo y vamos a pensar lo mismo, que es otro problema winca, que es como, ya, converso con un mapuche, entonces ya conversé con todos. No, somos tremendamente diversos. ¿Sí? De hecho, siempre ha sido así. De hecho, con la lógica con los españoles, algunos estuvieron de acuerdo con los españoles, otros no. Nos peleamos entre nosotros todo el tiempo también. Las relaciones intraétnicas al interior no es fácil. Uno viene de un linaje, otro viene del otro linaje y entonces también dejar ese romanticismo y esencialismo que todo lo mapuche es igual. No, acá hay que entender que lo mapuche es diverso, como todos los pueblos son diversos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahora, van a existir ciertas vías radicales como la Coordinadora Arauco-Mayeco, que es la más radical, que establece, ¿no es cierto?, una independencia completa fuera del Estado. Bueno, habrá que sentar también a la Coordinadora Arauco-Mayeco a conversar con los loncos menos y con las autoridades menos radicalizadas. Pero resulta que esa conversación amplia y horizontal no la estamos teniendo. Entonces empezamos a elegir a uno, empezamos a elegir a los otros, ¿y qué se produce? Todo lo que quedan fuera dicen, esos no me representan. Y entonces, no nos representan y son pseudoloncos, ¿no? Son autoridades indígenas igual. Lo que pasa es que se están representando a una parcialidad. Entonces ahí es muy importante aprender de la historia y los parlamentos. Y que a todo esto, Villalobos, yo al tatita Villalobos no lo tengo tan en estima. Villalobos también decía que los parlamentos eran borracheras, que se juntaban los mapuches con los españoles a borracheras y que en realidad nunca, no, eso era diplomacia política. Se sentaban a conversar días y días hasta que se establecían los acuerdos. Entonces tiene que volver una buena política. Aprovechando, tenemos que entender también que en Chile tiene que volver una alta política. Porque la política que tenemos hoy día no está resolviendo los problemas de nadie y particularmente del pueblo mapuche. Gracias. Gracias, Carola. Cristian, tú tienes una pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Carola, felicitarte por tu presentación. Hay cosas o parte de la historia que no nos cuentan y no nos quieren contar, así de simple. Entonces, estas charlas seguro que son gratificantes para todos nosotros. La pregunta a lo mejor es demasiado amplia, es ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo podemos lograr primero que el pueblo indígena sea reconocido, que dejen de basurearlo, por decirlo de alguna manera, de robarlo, explotarle y también criminalizarlo? Estamos a puertas de que se nos acabe el tiempo para firmar el tratado o el convenio 169, que claramente Piñera no lo quiere firmar, siendo que hace 2 años dijo que lo iba a hacer. Y en realidad la pregunta es,
la posibilidad que tenemos hoy día de una nueva constitución nos puede dar una mano para resolver el conflicto más que el convenio 169? ¿Qué opinas tú? A ver, aquí lo que se necesitan son señales políticas. Lo primero, así, si tú me dices que es lo primero, hay que desmilitarizar la Araucanía. O sea, son actos políticos, adiós. Totalmente. O sea, los militares no están para hacer política. Nosotros aquí necesitamos diálogo, basta de violencia. Dejar de hacer montaje, dejar de hablar que los pueblos indígenas son terroristas. Aquí en Chile no existe el terrorismo y hay que ser tajante en eso. En 2013 vino Ben Emerson, el relator internacional del terrorismo, un tipo que ha estado en Afganistán, ha estado en, bueno, desmilitarizar el país completo, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, pero la señal es que hay espacios que están más militarizados que otros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la señal. Vino Ben Emerson en el 2013, el tipo respira terrorismo, así se baja y dice, huele, y es el tipo que más sabe de terrorismo en el mundo. Vino, estuvo en la Araucanía y lo que dijo es que era un problema político no resuelto y lo que existía eran estos espacios de violencia rural, pero que eso no era terrorismo por nada. Entonces, las señales políticas tienen que existir. Tenemos que llamar a un diálogo y en esta nueva constitución poner que sea un Estado plurinacional, hay que avanzar entonces a entender que no somos un Estado unitario único, que existen las otras naciones y que esas naciones tienen derecho a autodeterminación. Y esa autodeterminación quiere decir que tienen que haber instituciones políticas. Esto no es discurso, no es discursivo, ¿no? Porque la política se crea a partir de las instituciones. No sé, quien estudia ciencia política sabe que el institucionalismo es súper importante. Por lo tanto, tienen que haber instituciones que repliquen, ¿no es cierto?, una lógica para poder conversar y donde el pueblo indígena, de hecho, hoy, tú conversas con la mien míos hoy día, mapuche, que te dicen que están mirando la constitución porque no se sienten, están mirando este cambio constitucional, que lo miran desde fuera porque en realidad nunca han estado convocados y porque las señales políticas no solamente son del gobierno, sino que son señales políticas de toda la clase política. Carola, tengo una pregunta que de Naro y Gabriela, que comparten más o menos la misma pregunta, pero están con un problema de conexión, que se conectan y me pide que te la haga yo. Y está un poco conectado con lo que plantea Cristian, ¿eh? En esta como nueva mirada que hay a propósito de esta oportunidad histórica de escribir desde una hoja en blanco una nueva constitución, tú hablaste de que ya no basta con reconocer a los pueblos originarios o indígenas, sino que estamos hablando de un Estado plurinacional. La pregunta está orientada hacia allá, es decir, ¿cómo es un Estado plurinacional? ¿Cómo se realiza administrativamente un Estado plurinacional? Bolivia es un Estado plurinacional. ¿Ya? Por ejemplo, hoy Bolivia está declarado como Estado plurinacional. Mañana van a tener una charla con la Vero. La Vero va a tratar estos temas. Entonces, no le quiero quitar también, yo lo puedo contestar, pero también la Vero va a hablar, porque su tema es dónde están las demandas y las constituciones. Una pinceladita. ¿Qué es un Estado plurinacional? Ya, un Estado plurinacional es un Estado que va a reconocer, ¿no es cierto?, que existen varias naciones más. Y ahí lo que se baja es esta idea obtusa de que existen varios estados y que va a haber un Estado dentro de otro Estado, que es una idea obtusa que dicen que cuando los mapuches hablan de la autodeterminación, entonces va a haber un Estado dentro de otro Estado, pánico, corremos en círculo y no lo entendemos, ¿ya? Esto no es otro Estado, el Estado es un ente administrativo. Lo nacional tiene que ver con una comunidad política identitaria, que son cosas distintas, ¿sí? Una política identitaria. Entonces, un Estado plurinacional, ¿qué es lo que hace? Primero, reconoce que los pueblos indígenas son parte constitutiva de la identidad del país, que ya es importante. Los reconoce como sujetos de derecho, ¿sí? Y los reconoce. Incorpora acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir con las acciones afirmativas? Escaños reservados o cualquier acción que venga a hacerse cargo de las brechas históricas. Esas se llaman acciones afirmativas. Entonces, hay temas que tienen que ver con incorporar también, y otro tema del Estado plurinacional es el lenguaje. Un Estado plurinacional reconoce que no existe solo una única lengua oficial, sino que existen muchas lenguas oficiales. Para nosotros como, ¿qué? Sí, el mapuzungún oficial, el aymara, el licanantay, el quechua.
Eso es un Estado plurinacional. No es solamente una declaración, sino que se establece a partir de las instituciones. Y otro tema muy importante de un Estado plurinacional es que establece instituciones de representación política de los indígenas. Eso, básicamente es eso. Perfecto. Gabriel. Hoy yo quería leer todas las cosas que están acá en el chat, después me las mandan. Hola, hola. Sí, Gabriel quiere hacer una pregunta sí. en vivo. Gracias, Roberto. Dale. Carola, gracias. Yo te debo decir que todas las charlas en las cuales he participado, en lo que participé hoy me emocionó bastante, por todo el dolor que ha pasado el pueblo, bueno, el pueblo originario más que nada, nuestro. Y bueno, referente a eso, te quiero hacer una consulta. Dentro de lo que tú, dentro de la respuesta que le dabas a Cristian, dijiste la frase señal política, como los sectores. Ahora, vivimos una dictadura de 17 años, donde fue atroz. Me imagino que para el pueblo originario fue también terrible. Asumimos en democracia. Venía todo este proceso con CONADI después, pero parece que la CONADI no funcionó. No. Entonces, le decimos con nadie. Entonces, referente a ello mismo, ¿cómo ves tú la mirada de acá al futuro? Porque claro, está claro lo que nos indicas, cómo estás viendo la Constitución, o cómo visualizas la Constitución, cómo pertenecer ahí y qué sacar de ahí, de acuerdo a lo que consultó Cristian. Entonces, ¿cómo ven el futuro de aquí en adelante? Con los sectores políticos que están en la actualidad, ¿se ve un futuro de conversación o hay que hacer un cambio radical en la política y que debe entender la política del país? ¿Cómo entenderlos a ustedes como pueblo originario? Hay que hacer un cambio radical en la política. Hoy día, con la clase política que tenemos, y por eso es que es importante que llegue gente nueva a la política también. Por eso que no tiene que ser lo mismo, porque lo mismo van a repetir las mismas traiciones de siempre, ¿no es cierto? Y van a llevar el agua para su propio bote. Hay que hacer un cambio radical, y uno de los cambios radicales, yo cuando digo que es un gesto político, para mí un gesto político también tiene que ver con un gesto de empatía, y esa empatía tiene que ver con reconocer y ponerse desde la perspectiva histórica desde el otro. Entonces, el primer gesto político que puede existir es que es el reconocimiento del otro, un otro igual. Ese es el primer gesto político. Hoy día no lo tenemos. Esta Constitución dice que tenemos un Estado unitario. No hay un otro igual. ¿Ya? Por eso que tenemos que escribir eso. Es el primer gesto político. Y lo segundo es... Y no sirve con andar pidiendo perdón tampoco, como voy a estar pedido perdón por el Estado, todas las cosas. Ya sí, está bien, gracias por pedir perdón, está bien. Pero, ¿qué hacemos después de pedir perdón? ¿Cómo reparamos? Y eso se le denominan medidas afirmativas y no podemos seguir, para mí no deberíamos seguir conversando que no existen escaños reservados en la Convención Constituyente. Y los escaños reservados están ahí, todavía no es un tema. Tú hablaste de la CONADI. La CONADI iba bien hasta Ralco. Yo podría decir que la CONADI, de hecho, se restituyeron tierras. Este es un tema que se me olvidó contar, el tema de la especulación de las tierras indígenas. ¿Ya? Es un tema muy importante en relación a las presiones de las tierras indígenas. Hoy día la ley indígena no te deja vender tu tierra indígena, sino que es a otro indígena. ¿Ya? Por eso que está cuestionado las tierras que que compró Uvilla y no sé quién más, porque no son indígenas, entonces ¿por qué tienen tierras indígenas hoy día? Ya, eso es un chanchullo, ¿ya? No, porque la ley no lo permite. Pero además, la CONADI Elwin creó un fondo de tierras, ya que se llamó el Fondo de Tierra de Recuperación de Tierras Indígenas, y la CONADI todos los años tiene una glosa muy importante para comprar tierras, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la compra de tierras? Hubo una especulación de las tierras indígenas y subieron los precios, y la CONADI compra tierra hoy día indígena a forestales, a particulares, digamos, a unos precios exorbitantes.
Entonces llegó un momento donde ya no se pueden seguir más comprando tierras indígenas y donde los dueños hoy día Wincas saben que su terreno es terreno indígena o que es un fondo que se quiere recuperar, ¿no es cierto? Y que lo ponen a la venta de manera millonaria y que es imposible que la institucionalidad de la CONADI lo pueda comprar. Ya, esas cosas también están pasando. Súper. Tengo una pregunta acá que la encuentro súper interesante, de Claudia González. Pregunta lo siguiente: en la sociedad chilena está muy arraigado el racismo hacia los pueblos originarios, tratándolos de flojos, borrachos, etc. Pero este último tiempo hemos visto desde el estallido social un cambio en las personas que simpatizan con su problemática. Según tu experiencia, y una pregunta bien sociológica y estudio que has realizado, ¿es posible lograr cambiar estas ideas que tienen mayor parte de los chilenos y que perjudican sus reivindicaciones? Es una pregunta bien interesante porque fíjate, Carola, que es algo que yo también me pregunto muchísimo: ¿por qué a partir del estallido social salen miles y miles de banderas del Estado-Nación mapuche? Es interesante. Del pueblo nación mapuche. Ten por seguro que no queremos un Estado. Mucha paja tener un Estado. Pueblo nación. Pero no sé. No, gracias. Un Estado es suficiente. Mira, eso lo quiero conectar con que, ¿se acuerdan cuando pasó el tema en Curacautín con que el que nos salta es mapuche? Que en la otra lógica, sale en el estallido social muchas banderas mapuche. Pero después resulta que cuando de buena a primera también los chilenos de Curacautina incluso son descendientes mapuche, diciendo que no son mapuche. Entonces, para mí hay un tema de una identidad que está conflictuada hoy día con los mapuches. ¿Y qué quiere decir con esta identidad conflictuada? Que sí se valora, y lo que se valora es como un elemento ancestral, se valora al caupolicán, al lautaro, al galvarino, ¿no es cierto? Y salimos con eso porque nosotros somos herederos de esa situación. Pero después el mismo que está con la bandera, cuando le decimos autodeterminación y autonomía al pueblo mapuche, y vemos cómo le damos salida política, como que eso no es tan claro. Entonces, ahí para mí hay como una ambivalencia, una suerte de esquizofrenia con lo mapuche. Mapuche sí, cuando lo queremos reivindicar y sirve para nuestras propias reivindicaciones, ¿ya? Por eso no solamente pasó hoy día, sino que también pasó, hay que mirar la historia. Cuando José Miguel Carrera, Bernardo Higgins también reivindicaron los mapuches, pero eran los mapuches sin los mapuches, ¿ya? Ahora pasa un poco lo mismo, hay más conciencia, sí, yo no quiero ser tan tajante, porque también hay un tema de conciencia, hay una apertura en la conciencia, como los que estamos acá conversando acerca de este tema y les interesa, digamos, pero también todo el rato hay un tema de lo mapuche como algo que es un esencialismo muy romántico. Pero cuando los mapuches hay que devolverle las tierras, cuando los mapuches hay que darle un espacio para que se vote por él, cuando los mapuches hay que darle reivindicación política, ahí como que escondemos la bandera y en realidad no era tanto. Entonces, Carola, tú dices que este uso de la bandera está más bien, representa un signo, un símbolo de la resistencia, de la rebelión, más que de un conocimiento, una intromisión, digamos, del problema. Sí, yo creo que sí. Y social que tiene los pueblos originarios. Yo creo que hay algo de eso. No lo explica todo, no explica toda la varianza, ¿ya? Pero sí creo que hay mucho de eso. Creo que sí hay mucho de eso. Ahora, no sé si saben, la bandera, existen dos banderas, está la Huenufoye y la Hueñulfe. La Hueñulfe es la clásica que se usa en Guillatún o en Machitún, que son en Guillatún básicamente, que es la azul con el lucero del alba, de la mañana, que se llama Hueñulfe. Y la Hueñulfe, esa es la típica de ceremonial, ¿ya? Y la bandera, la Huenufoye, Huenu es cielo y Foye es canelo, entonces es como la sagrada. La bandera, la que conocemos, ¿no es cierto? Es una bandera que es del año 92 y que surge a partir de un concurso que hace el Consejo de Todas las Tierras para reivindicar, digamos, la resistencia mapuche en el contexto de los 500 años del descubrimiento de América.
Ya es una bandera moderna. Lo que no quiere, no quiere decir que le quita sentido, sino que tiene que ver con una demanda moderna de, en este contexto, comprender a los mapuches dentro de la política. ¿Ya? Por eso las dos banderas son importantes y tienen sus momentos. Ninguna es más importante que la otra, una es falsa. Por ahí andaba escuchando que era falsa, que era la bandera de Aucán Wilcamán, alguien decía. No, es una bandera que se dio en un contexto, yo me acuerdo que era chica, incluso hasta yo pinté una bandera, donde se llamaron a todas las identidades mapuche a levantar una bandera, y después se votó. Y la bandera que más votación tuvo fue la Huenufoye. Esa es la historia. Gracias, Carola. Carola, mira, para ser justo con los tiempos, se va a cumplir la hora. Nos quedan, yo calculo que 2 o 3 preguntas más. ¿Tienes algún problema para poder...? No, voy a tomar agüita nomás. Sí, mientras tanto. Marcelo Borborán, primero hace una reflexión, en el sentido de que quedó deprimido por la crueldad de la República del Estado chileno. Y después su reflexión viene la pregunta, dice, ¿cómo se produce la recuperación de tierras? Donde los descendientes se sienten con el derecho de esas tierras usurpadas en el pasado. Yo imagino que los descendientes mapuche. No me queda claro si se habla de los descendientes. ¿Qué querías decir, Marcelo? ¿Qué descendiente? ¿Los descendientes de los colonos? Ah, sí está, Marcelo, sí está. ¿Te refieres a los descendientes de los pueblos originarios o los descendientes de la gente que ya, entre comillas, tiene propiedad de esas tierras? Está reflexionando. Bueno, otras cosas que en relación a las tierras, no solamente se enquista los colonos, yo no tengo nada contra eso, sino que es para entender también cómo aparecen otros actores sociales aquí, porque de alguna manera igual los colonos, los descendientes de los colonos también son parte de partes del conflicto también, y quienes los trajo fue el Estado chileno. Entonces el Estado chileno también los trae y les dice, vénganse, pero los trae y les entrega todo lo que no era de él. Entonces como que súper interesante, vénganse para acá, pero vengan a hacerse la América con lo que nosotros le acabamos de quitar a los indios. Correcto. Tengo una pregunta. Bueno, y también es clásico, y esto es clásico de las relaciones interétnicas en el campo, las corridas de cerco, ¿ya? Donde además es clásico, donde además se les iba corriendo el cerco y quitándole más tierra y quitándole más tierra. Y por otro lado, como los títulos de dominio se le entregaron a los loncos y después esto descendía de manera patrilineal, o sea, hacia los hombres los loncos que iban descendiendo, existió mucho engaño por no saber las leyes, ¿no es cierto?, donde los loncos firmaban sin saber qué estaban firmando, y muchas tierras que fueron quitadas por engaños, ¿no es cierto?, de ya chilenos, y que no sabían y nunca supieron cómo perdieron las tierras también. Mucho de eso hay muchos de esos engaños así. Ya, no es para seguir deprimiéndolos, pero es para que se entienda de dónde viene eso visceral, como ancestral de sentir, ¿no es cierto?, de que se necesita un hecho reparatorio. Pero yo siento que no es una depresión negativa. O sea, no, si la idea es que tenemos estupor, digamos, el asombro que provoca chocar con esta cronología y este relato histórico que como decía Cristian, siempre ha sido ocultado o ha sido contado de una manera distinta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no es fácil que en una charla como esta, y agradecerte 1000 veces, nos llegue de sopetón toda esta información de una... Es fuerte, yo sé. Necesaria. Es muy necesaria. José Vega pregunta, ¿el foco ha sido el conflicto histórico con el pueblo mapuche? ¿Cómo se considera ese conflicto con los otros pueblos existentes?
Sí, hay otros focos más. En el norte pasaron otras cosas. También después, cuando se anexa Antofagasta, por ejemplo, la región de Antofagasta, se anexa y hay una chilenización también de lo aymara, de lo quechua y de lo licanantay, o atacameño. Y también ahí hay un tema que tiene que ver con... o sea, fue muy fuerte la chilenización ahí, donde también trataron de hacer desaparecer todo lo indígena y entender que el territorio anexado era un territorio que no tenía indígenas. Entonces desapareció un poco lo indígena, a diferencia de lo quechua y lo aymara en Perú y en Bolivia. Entonces ahí hay un tema de conflicto. Otro conflicto que existe es Rapa Nui. Alguien preguntaba ahí por Rapa Nui y dice, pregunten por mí la diferencia del trato en Estado. Claro, lo que pasa es que el pueblo Rapa Nui es un pueblo que no es andinoamericano, primero que nada, es polinésico y tiene una lógica cultural totalmente distinta. ¿Ya? Eso es bien importante saberlo. Entonces, los Rapa Nui, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se descubre los Rapa Nui, quedaban 122 Rapa Nui cuando se descubre, porque lo que hubieron fueron guerras al internas fraticidas se llaman. Y cuando se descubre a los Rapa Nui se estaban matando entre ellos, y eso es así a partir de que ya no quedaba alimento ni subsistencia en la isla. Fue muy fuerte. De hecho, muchos de los Moai que estaban votados en Rapa Nui, los votaron fueron los otros clanes. Entonces habían guerra de clanes. Y a muchos de ellos se los llevaron a las guaneras peruanas también y murieron siendo esclavos en las guaneras peruanas, y los que sobrevivieron son los que hoy día, o sea, de los sobrevivientes de ese tiempo son los clanes que hoy día conocemos en Rapa Nui. Y tienen una lógica cultural totalmente distinta, y además por estar un poco lejos también del continente, se ha podido avanzar en un estatuto distinto con el pueblo Rapa Nui. Y ese estatuto distinto no es de autonomía, sino que es un estatuto distinto de protección para que no exista sobrepoblación de la isla. Entonces eso es bien importante. Y otro tema que existe es de las tierras Rapa Nui. En la ley 19.253, que también, ustedes saben que podemos sacar la calidad indígena. No sé si ustedes saben, uno puede sacar la calidad indígena por la ley. Vas a la CONADI y si tú cumples al menos tres condiciones: descender, tener primer seguida, porque el apellido como que manda. Es bien cuadrado, pero si tienes padre o madre, abuelo o abuela también, que es el cuerpo B, pero también el cónyuge de alguien que se case, ¿no es cierto?, pasa a ser indígena también, salvo para Rapa Nui. O sea, por ejemplo, yo que soy mapuche, mi marido puede hacerse mapuche, pero si fuese Rapa Nui, mi marido no puede ser Rapa Nui. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las compras de las tierras, ¿ya? Y porque Rapa Nui es chiquitita, entonces si esto fuese así, existiría un problema ahí geopolítico incluso. Gracias, Carola. Bueno, tú sabes que las charlas quedan en nuestro sitio web para que después puedas ver, porque hay muchos comentarios. Sí. Te voy a leer uno, mira, que no son preguntas, son comentarios, pero Sí. son muy bonitos. Dice Pamela Guerrero: en familia, aprendiendo lo que no nos contaron de la historia. Interesante exposición de Carola, muchas gracias. Y así te vas a encontrar con muchos comentarios muy bonitos. Gracias. Bueno, aquí estamos para lo que necesiten, ¿ya? Disposición. Carola, la última pregunta. Y esta bueno, la Carola tiene hartos títulos, sociólogo, pero también es política, sabe harto de política. Sí. Y esta es una pregunta un poco, la hago yo, es un poco contradictoria, y quiero entenderla desde la sociología, desde la política, quiero entenderla. ¿Por qué con toda esta historia, con todos estos conflictos, donde los sectores dominantes siempre han sido los que han abusado a los pueblos originarios, ¿por qué en la Araucanía, y voy a venir al presente, no me atrevo contigo a hacer ninguna aseveración porque me la puedes corregir? Entonces digo, en el presente, en las últimas elecciones, ¿por qué la derecha gana con tanta facilidad?
Pero es que es muy fácil de responder. Tengo un paper escrito que si quieren se los mando. Tengo un paper escrito de eso, porque resulta que en la región de la Araucanía solo el 25% es población mapuche. Por lo tanto, extrapolar y decir que todo el voto de la Araucanía es voto mapuche es una falacia política. Qué buena, pues viste, no sabíamos. Es una falacia política. Por lo tanto, el fascismo que está en la Araucanía es justamente de estos grupos que llegaron a la Araucanía. Ahí está el latifundio, ahí está, sí, pues ahí está el fascismo. No es de los mapuches, el 25% de la población que habita en la Araucanía es mapuche. Entonces, eso se llama falacia ecológica. Pensar que porque hay mapuche, entonces todos son mapuches. No. De hecho, el mapuche no vota derecha. De hecho, por eso tengo un paper al respecto que se los puedo mandar. Vota progresista. Súper. Bueno, Carola, ¿qué quieres que te diga? Ha sido una Familia. ¿Le interesará ser constituyente? Excelente charla, Carola. Brillante relato. Gracias. Ya, la dejamos un tiempo para contestarla. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Qué? ¿La Carola está interesada en ser constituyente? Buena pregunta. Sí, estoy interesada. Qué bueno. Pero soy independiente y no estoy en ningún partido político, entonces para mí sé mucho de política y he sido muy técnica durante mucho tiempo. Pero si ustedes me preguntan, por supuesto que estoy dispuesta a ser constituyente, sí. Bueno, pero tiene a Miguel Social, que también es independiente y también estamos apoyando todas estas luchas y queremos que haya mucha gente independiente como tú en la constituyente. O sea, es parte de la lucha que nosotros... Yo me arremango y a trabajar, si eso es. Qué bueno. Qué bueno que hayan personas que vayan reconociendo su interés porque también muchos se van cuidando y los días van pasando y ya estamos muy cerca y es necesario tener liderazgo y apoyos concretos. Pero ¿qué querés que te diga? Ha sido un abrazo grande, se les quiere. Enorme, yo creo que estamos todos felices y contentos de haber estado en esta conversación contigo. Tenemos una tradición que tú ya la conoces porque tú eres parte de nosotros, así que todos van a desbloquear sus micrófonos. Por favor, a este minuto, desbloqueamos los micrófonos y damos Apoyémosla para la constituyente. Bueno, ¿quieres decir algo final, por favor? Sí, quiero darles las gracias por esta oportunidad. Creo que siempre los espacios para poder conversar, aprender, reflexionar son un espacio muy importante y de verdad que yo también les quiero agradecer. Lo pasé muy bien también, estaba dicharachera al principio, como les decía, pero traté de sintetizarlo y bueno, si quedan dudas o alguna cosa, ahí están mis redes sociales, las podemos después compartir y algunos papers que les ofrecí también me los piden y eso los dejo. ¿Ya? Así que eso, espero que estén muy bien, se cuidan y estamos en contacto y nos vemos en las otras charlas que siguen. Y además que la Carola también está en nuestro grupo 1 de Amigues Social, donde también está compartiendo permanentemente información. Así es que agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Chao. Peucayal, para que aprendan a decir chao en mapuche. Peucayal. Peucayal, muy bien, gracias. Chao, bien. Chao, gracias por todo. Chao.